Un saludo a todos, mi nombre es Jason Aguilar. Este, para todos los amantes de la buena música y en especial en este caso este video que quiero hacerlo dedicado a mi nota que publiqué en mi página de Jay Aguilar como artista. Y bueno, ¿qué viene el tema? Este tema sí quise hacerle un énfasis un poco más grande por la oportunidad de hablar de uno de los temas que pues a mí en lo personal como artista me influenció y siempre me ha interesado y me interesa, y que es con respecto al rock costarricense, al rock hecho en Costa Rica. Bueno, pues ¿qué podemos decir de este artículo? Bueno, a mí me hubiera gustado escuchar mucho sus opiniones al respecto, apenas logren ver este video. Y empezando por la parte más que nada histórica, la parte del tiempo, que sus orígenes en los 60, 65, 70, las primeras bandas o agrupaciones, pues obviamente en Costa Rica no había una estabilidad muy grande con respecto a este estilo de música. Podría decirse que venía más que nada como de la influencia caribeña, de la parte de la raza negra más que nada, que tuvo muchísimas influencias con respecto al calipso. Pero fuera de eso, podríamos destacar que los primeros intérpretes o las primeras personas que querían hacer sus primeras manifestaciones de rock en Costa Rica no lo hacían específicamente con instrumentos normales, guitarra, bajo, batería, sino pues utilizaban diferentes instrumentos, ¿verdad? Diferentes otros tipos de instrumentos que no precisamente eran instrumentos musicales, pero lo simulaban bien. Y pues una de las bandas que se podría recordar en esos tiempos, si no estoy mal, Los Perros Calientes era la banda en la cual empezaron a tocar covers de Beatles, de Elvis Presley y esas cosas que estaban de moda en esa época. Pasó un letargo muy grande, yo podría llamar como el letargo de iniciación, porque el rock apenas fue un boom en los años 60, después del éxito de The Beatles, la propagación del The Rolling Stones y de gente como The Who, por ejemplo, en Europa, que daban una fuerte influencia musical, pero no había en Latinoamérica no había como algún intérprete o alguien a quien se le pudiera llamar que está siguiendo esa misma idea. Cuando la idea nos llegó a Latinoamérica, por supuesto nos llegó mezclada, hasta el cual decir que la gente que interpreta hacer rock en español, que era lo que pasaba, era pues algo malo, o no era visto como rock, era visto como cualquier otro tipo de música que no fuera rock. Pero bueno, pasó el tiempo y donde ese lapso tal vez de unos 20 años, podríamos llamar que desde los 60 hasta los 70, casi a finales de los 80, y ya empezaron a armarse las primeras bandas de covers que hacían canciones de bandas de rock en esa época. Les podemos mencionar los hermanos Vargas, de Vargas Brothers, por ejemplo, como uno de los mayores pioneros en esa época. Igual, de Vargas Brothers, ellos interpretan sus canciones y bueno, pues ahí siguen intentándola con su música y también han intentado ya generar sus propias canciones, que eso ha sido bastante valioso. Aunque no sean tan reconocidos por parte de sus canciones originales, por supuesto son reconocidos por parte de sus canciones como tributo o como covers, ¿ok? Llegó una época en la que se proliferó un poco más el rock, como que tal vez llegaron más influencias de música, perdón, tanto argentina como de algunos otros lados. Y en los 80, pues fue una época bastante fuerte, bueno, finales de los 70 y los 80, donde crecieron una mayor cantidad de bandas. En ese caso, vamos a hablar de La Silla Eléctrica, por ejemplo, que tocó en el Estadio Nacional. Mucha gente me cuenta un histórico concierto de La Silla Eléctrica en el Estadio Nacional. Eh, También tenemos a Modelo para Armar, que era una banda de covers, pero también hacían sus propias canciones. De hecho, tuvieron una canción muy reconocida que se llama Mundo Loco. Si la gente la ha logrado escuchar, pues ahí se les podría pasar después.
Esos fueron como prácticamente los inicios de lo que estamos hablando con respecto a los años 80, ¿verdad? Que compete más en una época en la que fue importante que la música pop, rock se popularizara a nivel mundial, como lo que pasó con el glam rock a nivel de los Estados Unidos y Reino Unido específicamente. Eso pues creó, bueno, obviamente también tenemos unas bandas como Las Tortugas, que son de las bandas de covers importantes y reconocidas a nivel de Costa Rica, que todavía siguen activas. Y bueno, en este caso podríamos mencionar la persona importante en esta época, personajes importantes de esta época. Podemos llamar a Mike Sonave, que todavía sigue interpretando sus propias canciones y también sigue haciendo sus covers, se mantiene activo. Fueron los primeros precursores junto con este señor Bernal Villegas, ¿verdad? Pues ni más ni menos que Bernal Villegas. Yo catalogaría a Bernal Villegas como una de las personas más importantes del rock hecho en Costa Rica, porque ha sido uno de los que más ha apoyado la apertura de ciertas influencias en el mercado para que él continúe el proceso musical. Ha estado como un mutante en muchas bandas y creo que su aprendizaje y su escuela le han ayudado y aportado a la música costarricense en general. Para esa misma época existió una banda que fue prácticamente la que cambió, fue el antes y el después de la música hecha en Costa Rica. Les hablo de Café con Leche. Café con Leche fue una banda que prácticamente con el liderazgo de José Camani, no precisamente era una banda de rock, pero ellos utilizaban la chota y la burla muy a lo tico, ¿verdad? Y muy al estilo muy poético de José Camani, que tenía una presencia fuerte en el escenario, muy llamativa. Él, pues obviamente una persona súper sociable, súper cercana, y él, su objetivo más importante fue el hacer crear que este movimiento se levantara. Obviamente él tenía sus criterios y sus ideas, y empezó la música más que nada en español a recrearse. Ellos tenían también ya sus propias canciones originales más sus covers que tocaban, porque en esa época se basaba mucho en esa duplicidad. De hecho todavía sigue pasando en Costa Rica que para empezar hay que prácticamente tocar covers mucho tiempo para empezar a tocar canciones originales. Pero bueno, eso va dependiendo de la época. Por lo menos en esta época en la que José Camani impulsó, creó una oleada, una camaradería. Podríamos mencionar Inconsciente Colectivo, que ya fue a comienzos de los 90, que encontró su mayor popularidad. Apareció también El Parque como banda importante. De hecho fue la primera que apareció en MTV. Y pues la influencia en música suramericana, que es lo que les decía, estaba la superpotencia del rock en español viniendo desde México, como bandas como Caifanes, Café Tacuba. Teníamos en Argentina a Soda Stereo, a los Enanitos Verdes, gente que ya daban demasiado que hablar en esa época y pues obviamente influenciaron directamente a todos los artistas costarricenses que en ese momento estaban emprendiendo.